¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de esta comunidad? Continuamos con el análisis de lo que ha sido, por supuesto, toda una semana de noticias. Finalmente se encuentra culpable a Genaro García Luna de todos los cargos por los que fue señalado en Brooklyn, Nueva York, pero horas después se anuncia que su esposa consigue un amparo y por lo tanto se descongelan sus cuentas bancarias. Y hay una discusión de fondo, más allá de la figura de quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y voy a platicar con una persona que aprecio y respeto, además de que admiro muchísimo, la maestra Guadalupe Correa. Lupita, ¿cómo estás? Hola Jesús, aquí muy contenta de estar en tu espacio, de verdad, es un placer estar contigo para platicar de un tema que yo creo que no se acaba aquí, no hay que darle carpetazo y bueno, vemos que no se le está dando carpetazo y que va a seguir dando mucho de qué hablar. Muchas gracias por invitarme, aquí estamos para lo que quieras. Gracias, querida Lupita. Pues yo de entrada te preguntaría, se ha discutido mucho, y tú y yo lo hemos abordado en otras ocasiones, la figura del narcoestado. Pero yo te preguntaría de entrada, más allá de lo que es Genaro García Luna, eh, ¿es un narcoestado o una economía criminal lo que se ha vivido, lo que se vive en nuestro país, pero también, por supuesto, en el caso concreto de los Estados Unidos? ¿Cómo lo defines tú? Mira, yo creo que esos conceptos, ¿no? De narcoestado, estado fallido, son conceptos muy del mainstream, son conceptos muy de la academia, de los think tanks, de las consultorías internacionales globales y estadounidenses, que tienen una agenda muy clara global también, ¿no? O sea, tenemos que entender que al determinar quién es un estado fallido o no, quién es un narcoestado o no, pues tiene implicaciones importantes de política exterior, ¿no? Principalmente para el norte global y poder ejercer su control en el sur global. Entonces hay que tener mucho cuidado con utilizar conceptos que tienen implicaciones reales, ¿no? En cuanto al avance militar territorial, porque sabemos que el complejo militar industrial, que obviamente tiene sus centros de operación en Estados Unidos y también en Rusia por el otro lado, porque sigue siendo un punto neurálgico en el tema del militarismo, pues bueno, en el caso de Estados Unidos es muy claro, ¿no? Y cuando estamos hablando ya de narcoestado, cuando estamos hablando de Estado, cuando le llamamos, cuando utilizamos esa frase que también se utiliza por las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues los estados se subordinan a estas instituciones, estas organizaciones, que al final, pues sí, son pues supeditadas al poder de los Estados Unidos y de los grandes capitales estadounidenses. Hay que entender esto muy bien. Al hablar de un narcoestado, estamos poniendo a todo el Estado mexicano en el banquillo de los acusados, como si no hubiera ya ninguna posibilidad de que México se pudiera gobernar a sí mismo, porque como dijo el expresidente Donald Trump, México no puede con sus bad hombres. Entonces hay que enviar a nuestros hombres a su territorio para acabar con los bad hombres. Esta idea, así como la manejó él, así de básica, así de aberrante, ¿no? Y pareciera ser de tan bajo nivel de discurso, así la pinta pues bastante bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Al hablar, por ejemplo, de que fue el Estado en el caso de Ayotzinapa, al hablar de que tenemos un narcoestado, al hablar de narcoterrorismo, estamos hablando del Estado y del Estado que no puede realmente, que está realmente totalmente vinculado al narcotráfico. Es verdad que Genaro García Luna hay muchos testimonios y también esto no es un secreto a voces, ¿no? Que no empieza hoy, que empezó desde sus inicios ya como un actor importante en la creación de la estructura policial en el país con la AFI en el sexenio de Vicente Fox. No es la primera vez, no se puede decir que nadie sabía, ¿no? Este juicio, bueno, lo llega a confirmar. Sin embargo, aquí es muy importante lo que hablas tú de la economía criminal. Me parece un mucho mejor concepto, aunque tendríamos que pensarle un poquito mejor, pero me gusta bastante este concepto de economía criminal. Economía criminal y también esta economía criminal es de carácter transnacional. Estamos hablando de una persona que operó una estrategia que viene también operada en conjunto con Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida y un enfoque en la estrategia Kingpin, en la estrategia para cortar las cabezas de los carteles.
Entonces, él operó de manera muy cercana con todas estas agencias. Ya lo hemos dicho nosotros, tú has sido de las primeras personas que me han entrevistado en este sentido, y yo lo repito mucho porque muchas personas me buscan, y no es que diga lo mismo, es que realmente esto es lo que yo entiendo, ¿no? De todo el caso de Genaro García Luna. Entonces, operaron las agencias con el gobierno mexicano. Entonces, aquí no hablamos de Estado, con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Estamos hablando de un gobierno. El gobierno y el Estado son cuestiones diferentes. Cuando hablamos de Estado, hablamos de una institución que monopoliza el uso legítimo de la violencia. Y se da con este tipo de narrativas la impresión de que no lo monopoliza. Y esto es importante. Yo he hablado de esto y me he equivocado quizás a lo largo de mis investigaciones, de mis primeras investigaciones hasta la fecha, para poder conceptualizar lo que tenemos enfrente, ¿no? Porque tiene implicaciones. Al hablar de narcoestado, narcoterrorismo, al hablar de las organizaciones criminales mexicanas que los estadounidenses llaman carteles como organizaciones terroristas internacionales, esto ya nos deja completamente sin posibilidad de ejercer nuestra soberanía. Y esto es importante. Esto es importante porque también podría poner en peligro a las comunidades en México. Y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Y por qué es una economía criminal? Porque estamos hablando de que estos funcionarios de gobierno, porque estamos hablando, inclusive hablando del presidente que supiera que Genaro García Luna, estamos hablando de un gobierno que declaró una guerra contra las drogas porque hubo un proceso electoral muy cuestionado, donde se cuestionó la victoria y se habló masivamente de fraude. Y muchas personas todavía hoy por hoy creemos que hubo fraude. Independientemente de lo que creamos o no, este personaje entra a la presidencia de la República en un pacto con el PRI, los priistas lo dejan entrar para que tome posesión de la presidencia, e inmediatamente de ser el presidente del empleo, se convierte en el presidente de la seguridad, se pone un traje de militar y declara una guerra contra las drogas. Pero estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un presidente que elige a sus operadores. Cuando hablamos de Estado, estamos hablando de un concepto, de una institución que ejerce el uso legítimo de la violencia como un monopolio, que cobra impuestos, que provee bienes públicos, es toda una estructura, una institución. Y los operadores son el gobierno. Estamos hablando del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que estaba vinculado al narcotráfico en su lucha contra el narcotráfico, así de irónico como parece. Esto es importante también, porque todo esto es un negocio al final. Estamos hablando de una economía criminal que pasa las fronteras, porque estamos hablando de bancos, estamos hablando de compañías productores de armas, en el andamiaje de Iniciativa Mérida. Ellos no sabían que Genaro García Luna ya tenía acuerdos con el narcotráfico desde antes. Ellos operaron con él mano a mano, operaron la estrategia Kingpin. Yo lo he dicho muchas veces, te lo he dicho a ti, Genaro García Luna fue su mejor empleado, su mejor amigo. ¿Y para qué? Para que todo este periodo hasta hoy por hoy nos sigan vendiendo armas. A través del Comando Norte, los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, hubo compras billonarias de armamento en colaboración con el Comando Norte. El general Salvador Cienfuegos recibió un premio por parte de la Escuela de la Escuela de Defensa, del William J. Perry Center, por su lucha contra el narcotráfico, y luego fue arrestado en Los Ángeles. Esto es importante porque los documentos o la supuesta investigación la filtra el presidente, y realmente, si uno la analiza, si uno analiza el contenido, pues da muchísimo que desear. Así como dio mucho que desear todo el caso de Genaro García Luna y esta intención de parar el juicio antes de que se supieran más nombres y de que conociéramos cómo opera esta economía criminal. ¿Quién se beneficia? ¿Cuál es el papel? Por ejemplo, hablan de la crisis del fentanilo de los carteles mexicanos. La crisis del fentanilo deriva de la crisis de los opiáceos, que deriva de un papel turbio de todo el sistema de salud pública y de salud privada de los Estados Unidos de América, y del papel de las grandes farmacéuticas. Esto también lo has dicho tú. ¿Y qué más pasa? En esta guerra contra las drogas, porque declara Estados Unidos una guerra contra las drogas, México, años después, vuelve a declarar esta guerra, siguiendo su guerra, una guerra que no puede ser ganada, una guerra que simplemente está incrementando el poder militar y el armamento llevado al sur del continente, haciendo cada vez estos lobistas, las compañías productoras de armas, que tienen unos lobistas espectaculares en Washington, haciendo parte de esta economía criminal.
porque estas armas que se producen, que se venden y que se utilizan en el narcotráfico, es parte de todo esto, ¿no? ¿Quién lava el dinero del narcotráfico? La banca internacional, con unas leyes de lavado de dinero que dan risa, básicamente dan risa, porque todo lo que se puede se lava en los bancos estadounidenses, europeos, en toda la banca internacional. Esto es por un lado. ¿Quiénes son? ¿Quién es esta economía criminal? Las compañías farmacéuticas, después de que sucedió lo de la llamada crisis de los opiáceos, a los opiáceos, o los opioides, opiáceos, la epidemia, ¿no? En inglés, opioid epidemic. Esta epidemia, cuando surge este reconocimiento en el gobierno de Donald Trump, los primeros que estaban en todas las reuniones para lidiar con el problema de las farmacéuticas, porque estaban vendiendo también sus productos para paliar los efectos de la sobredosis, para no causar muertes por sobredosis. Ellos son los que causaron la primera parte del problema y son los que están ofreciendo no soluciones, sino paliativos, como lo hacen con todas las enfermedades. Pareciera ser que no se dedican a curarlas. Es algo que realmente nos pone la piel o se los pone muy asustados de lo que está sucediendo. Es una economía criminal transnacional. Se trata de armas, se trata de drogas, como lo vimos en el siglo pasado. El escándalo Irán-Contras tiene que ver con la droga, tiene que ver con el control social. La droga tiene que ver con el control social. Por eso la droga se distribuye en los Estados Unidos y nadie dice nada. ¿Cómo se distribuye en los Estados Unidos la droga? ¿No? Todo el juicio era como una serie de Netflix y era un juicio que solamente se basaba en los mexicanitos corruptos, los mexicanos rateros, los mexicanos narcotraficantes. ¿Qué pasa con la droga que se distribuye en Estados Unidos y las policías en Estados Unidos a todos niveles que permiten que en Skid Row, que en Kensington, que en la Tercera Avenida, que en Houston, que en Chicago, que en Nueva York, que en todas las ciudades estadounidenses en partes se puede consumir cualquier tipo de droga a la hora que sea y hay totalmente un sistema que permite todo esto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una economía criminal transnacional, pero estamos hablando de una estrategia de control geopolítico y geoestratégico y geoeconómico. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de narcotráfico, de colaboración antinarcóticos, de la estrategia, de la guerra contra las drogas. Estados Unidos siempre pelea guerras, la guerra contra el terrorismo, la guerra México-Estados Unidos, que bueno, obviamente le valió porque es una guerra, lo ganaron, entonces se ganaron más de la mitad del territorio mexicano. Yo no sabía que existía una guerra México-Estados Unidos. A mí me dijeron que había una intervención en esos años. Pero Estados Unidos tiene libros del Álamo, la batalla del Álamo, estos soldados mexicanos y los soldados valientes estadounidenses que lucharon contra esos. Nosotros no teníamos ejército, no teníamos ni siquiera un Estado, no estábamos ni siquiera, no habíamos creado nuestras instituciones. Es una cuestión complicada, ¿no? Que en las narrativas la vamos repitiendo y desafortunadamente algunos personajes de la vida pública del país se quedan en las luchas políticas y electoreras y describen este juicio como un gran éxito, como un momento de justicia, cuando al contrario, no se ha hecho justicia. Hoy por hoy, Jesús, y esto es muy importante, después del Estado de la Unión, que es realmente el informe que da al Congreso el presidente de los Estados Unidos, el Estado de la Unión, Joe Biden, cuando él hace también este espectáculo, ¿no? Vamos a unir al país, con miras quizás al 2024, porque no se ve otro liderazgo. No lo sé, no sabemos todavía si vaya a surgir otro liderazgo, por parecer va a ser Joe Biden, con toda la edad que tiene y los problemas que parece tener. Independientemente de eso, tuvo un desempeño interesante porque vamos a juntarnos a todos los estadounidenses. Después de eso, los principales trumpistas y las figuras más recalcitrantes de la derecha empiezan a decir que él permite una política de montaras abiertas, que la crisis del fentanilo, que los carteles mexicanos, que cómo es posible que el presidente esté permitiendo que las drogas entren a la frontera. Las drogas entran de un lado, pues las distribuyen sus propias mafias, que no sabemos cómo están configuradas, porque eso no sale en los juicios, y también se permite. ¿Cuál es el papel de sus agencias de seguridad, de sus policías a todos niveles? Eso no lo están diciendo. Y están proponiendo legisladores, por ejemplo, representantes del estado de Texas, Dan Crenshaw y otra persona, que se declare
carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, pero más bien, su propuesta es que se envíe al Departamento de la Defensa al territorio mexicano para acabar con los carteles, inclusive sugiere la utilización de drones, de aviones no tripulados, para poder acabar con los carteles. ¿Qué es un cartel? O sea, eso es muy peligroso realmente, Claro. porque para ellos todo lo que es violento es un cartel. Todos los mexicanos que tienen un arma y tienen un bigote, así de caricaturesco lo pintan, y que tienen un sombrero no sé, son miembros de los carteles, cuando sabemos que nuestro espacio criminal, todo lo que significa nuestro, bueno, el mundo criminal mexicano es mucho más diverso, mucho más complejo. No todos los grupos criminales se dedican a traficar droga y mandarla a Estados Unidos. Hay algunos grupos que se dedican al secuestro, a la extorsión o cobro de derecho de piso y cobro de derecho de piso, parte como extorsión, o se dedican a robar combustible, o se dedican al tráfico de migrantes, o también tienen vinculación con las redes de trata de personas. Hay varios negocios de estos grupos criminales que por la misma estrategia que empezó en el sexenio de Felipe Calderón, no nada más esta diversificación sucedió, que ya estaba sucediendo a la par, sino que se dividieron como células. Entonces tenemos un mundo criminal muy complejo. Entonces, ¿qué? ¿Van a mandar drones a todo el territorio y nos van a matar? ¿Van a matar comunidades? Por lo general son comunidades pobres, porque hay comunidades que están cerradas, lo que le llaman en inglés gated communities, de gente rica. Esos aviones no tripulados no van a pegar ahí. Y es muy complicado lo que está sucediendo. Es el principio de una estrategia que coincide con un periodo electoral en los Estados Unidos y que puede ser utilizada para seguir con antes fueron los migrantes, ahora van a ser los carteles. Y así lo estoy viendo. Estoy viendo que es muy probable. Por ejemplo, la elección del 2022 intermedia de los Estados Unidos, yo pensé que el tema migratorio iba a ocupar un espacio más importante. No, realmente por eso los demócratas conservaron espacios importantes que se pensaban ya perdidos. ¿Por qué? Porque el tema fue Ucrania. Pero ahorita los republicanos tienen y los trumpistas en particular traen como otro discurso, ¿no? Seguir dividiendo, polarizando, polarización de la izquierda y la derecha, ¿eh? No, yo no estoy diciendo aquí quién es bueno y quién es malo. Claro. Estoy hablando de que ellos están peleando el espacio y se están radicalizando a la derecha. También hay radicales de izquierda y entonces eso trae a los Estados Unidos en una parte en este medio, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están diciendo, pues ahora, ¿por qué mandamos dinero? ¿Por qué está Joe Biden mandando dinero a Ucrania? ¿Qué pasa con nuestra crisis del fentanilo? Sí, claro, ¿qué pasa? Pero no están evaluando las causas, no están pidiendo justicia, no están pidiendo información de la distribución de drogas en ese país. Se lo está poniendo, es mejor decir, los carteles mexicanos. Los carteles mexicanos son los que nos tienen así. No, lo que los tienen así es sus compañías farmacéuticas, la capacidad de distribución de drogas, sus autoridades, que no solamente, a mí me da la impresión que no solamente voltean la cara. Para que esto suceda, es que las autoridades deben estar involucradas también a diferentes niveles para que haya toda esta capacidad de distribución de todo tipo de drogas en todas estas ciudades. Cada vez estoy estudiando más cómo funciona la distribución de drogas en los Estados Unidos y no encuentro forma en la cual estas pandillas que están formadas por gente pobre, por gente latina, por gente afroamericana o negros, como a veces unos dicen de una manera, otros dicen de otra, que son adictos, que son pobres. Las ganancias son tan importantes y ellos son los únicos, están en la cárcel muchos. Pero ¿quién está permitiendo todo eso? Y las autoridades, pues yo estoy arrestando a uno y otro, pero se sigue distribuyendo de una forma cuasi perfecta, ¿no? Competencia perfecta en el tema de distribución de drogas, de Claro. acceso a las drogas en Estados Unidos. Tiene usted, mi querida Guadalupe Correa, siempre de verdad es un placer escuchar tu análisis puntual en todos los sentidos y agradecerte, por supuesto, estos minutos para nuestro canal de YouTube y mantener la comunicación, Guadalupe, para seguir profundizando en temas que ahorita planteaste y que son sumamente interesantes, como precisamente la crisis del fentanilo, el famoso Big Pharma, como gran responsable, dicen por ahí, el cártel de las batas blancas. Yo por lo pronto te quiero agradecer estos minutos, que Guadalupe. Pues muchísimo gusto, Jesús, y cuando quieras platicamos, sabes que te tengo un gran aprecio y que respeto y admiro mucho tu trabajo. Muchas gracias por todo.